Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Mariano, ¿querés ir comenzando mientras tanto? Bien, estamos en vivo, buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Uriel Jorge, instructor de la Fundación Sangre Azul, instructor de primeros auxilios para el personal de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. Conjuntamente hoy trabajamos siempre con el instructor Mariano Morales, instructor de la Fundación Sangre Azul y el Centro de Entrenamiento SEC. Mariano, toda tuya clase, adelante por favor. Bueno, buenos días. Gracias por compartir un día más con nosotros y tomarse la molestia de compartir una clase, también de poder, aquel que quiera discernir, si puede levantar su manito, decir tengo algo para aportar y lo puede hacer, ¿sí? Pregonamos con el instructor Dre que nosotros no somos dueños de la verdad, no sabemos todo, no somos científicos ni nada por el estilo, ¿sí? Solamente somos simples servidores que tratamos, mejor dicho, de brindar información en casos de encuentros con ciertas especies. También tenemos la parte de ofiología, la parte de alacranismo y demás, que conjuntamente es para la prevención ante las picaduras de los animales, mordeduras, qué efecto tienen, ¿sí? Obviamente activo mi cámara, muchas gracias. En este caso lo que tenemos hoy, ¿sí? Es un pequeño insecto que tiene lamentablemente una enfermedad que hasta ahora no tiene cura, tiene un tratamiento, ¿sí? Pero no tiene cura. Es conocido como el mal de Chagas, ¿sí? Bien. Comenzamos con este seminario de prevención contra la vinchuca, que es consecuencia de quien la descubrió, prevención y cómo actuar y mucho más. Pequeña toma fotográfica para discernir este pequeño insecto. También se lo conoce como la chinche picuda, ¿sí? O la chinche besucona. También se lo conoce como la chinche pintada o el curicuri, ¿sí? En la parte del Paraguay. ¿Qué es la vinchuca? La palabra vinchuca se la usa en países como Argentina para referirse principalmente a la especie Triatoma infestans, un insecto epípero que la subfamilia Tritomaniae, los llamados tritomios o kissing bugs, es un insecto hematófago, se alimenta de sangre, que coloniza viviendas y zonas peridomiciliarias. Es nocturno y suele esconderse en grietas, techo de paja, además de marcos, ropas apiladas, etc. Muchas otras especies de tritomios también transmiten enfermedades, pero la T. infans es la especie de mayor relevancia en el gran porte del cono sur. Características principales: tamaño. La boca relativamente grande, varía según la especie, color típicamente oscuro, con marcas a los costados del abdomen. En algunas especies, hábitos nocturnos, pica en áreas expuestas, cara, cuello, y afecta cerca de lo que sería la mayor cantidad. Perdón, me olvidé de agregarle un poquito más del PDF. Siempre trata de defecar en lugares donde va a habitar el pequeño animalito, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso lo marca como un pequeño sector seguro, ¿sí? O donde él puede volver, digamos. Su picadura y contagio humano ocurre cuando los parásitos presentes en las heces penetran por la picadura de la mucosa o heridas. Breve historia: ¿quién descubrió el mal de Chagas y cuándo? La enfermedad conocida como la enfermedad de Chagas o trypanosomiasis americana fue descubierta por el médico brasileño Carlos Divino Rivero Chagas a comienzos del siglo XX. Publicaciones claves alrededor de 1908-1909. Chagas identificó el parásito, describió el vector tritóminos a las manifestaciones clínicas en humanos, una hazaña histórica única en la que un solo investigador descubrió el agente, el vector, el ciclo y la clínica. Agente causal de lo que sería el Trypanosoma cruzi, que es justamente así se llama el parásito. La enfermedad es causada por el protozo hemoflagelado Trypanosoma cruzi,
El parásito tiene un ciclo biológico entre insecto-vector, formas tripomenióticas o bien lo que sería epimatigóticas en el triptonomio, y es hospedadores vertebrados, formas irregulares, amastigotas y tripomastigotas en la sangre. Ciclo de transmisión, resumen práctico. El triptomio pica y succiona sangre durante o después de alimentarse. Puede defecar cerca de la picadura. Las heces del insecto contienen tripomastigotes metalquírico del T. cruzi. Cuando la persona se rasca o frota la picadura o mucosa, los parásitos ingresan al organismo por la piel lesionada o mucosas. También existen otras vías de transmisión congénita, que sería de la madre al feto, transfusional, la sangre contaminada, por trasplante de órganos y transmisión oral, alimentos contaminados, entre otros. Manifestaciones clínicas y evolución. La enfermedad tiene dos grandes etapas. Fase aguda. Ocurre una semana tras la infección. Puede ser asintomática o presentarse con fiebre, malestar general, hidropatías, ectopomatías. 2 segundos. Bien, perfecto. Y a veces signo de ramuña, edema palpebral periorbital, si la entrada fue por conjuntiva. El diagnóstico en esta etapa se realiza por detección directa del parásito, microscopía o PCR. El tratamiento antiparásito es más efectivo en esta fase. La fase crónica. Tras la fase aguda, algunos pacientes entran en la fase indeterminada de serología positiva sin síntomas, que pueden durar años o décadas. Entre el 20 y el 30% de los infectados desarrollan complicaciones crónicas, cardiopatía dilatada con arritmias, insuficiencia cardíaca, tromboembolismos y o alteraciones digestivas, megaesófago o megacolon, por lesión neuronal autoinmune digestiva. El curso y la gravedad varían. Diagnóstico: el agudo, visualización del parásito en la sangre periférica, técnica de gota gruesa, estriación o PCR. Y crónico: pruebas serológicas, ELISA o ELIFA, hemagglutinación. Suelen usar al menos dos técnicas diferentes para confirmar. El PCR puede ayudar en ciertos casos. El congénito tratamiento. Pasamos al tratamiento. Los fármacos antiparasitarios actualmente disponibles y recomendados son benzimazol y nifurtimoxol, son más eficaces en la fase aguda y en caso de infección congénita su eficacia disminuye cuando más tiempo lleva de infección. Ambos tienen efectos adversos y su uso debe ser supervisado por especialistas. Hay investigación en la nueva pauta y régimen para mejorar la tolerancia y la eficacia. Prevención y control. Medidas basadas en el vector. Control domiciliario. Rociando residual con insecticidas de larga duración en viviendas y peridomicilios. Programa de control vectorial. Mejoras en la vivienda. Tapar grietas, revoques y sellado de paredes. Techo adecuado a eliminar la reubicación de gallineros o corrales próximos a la piscina. Vigilancia entomológica. Monitoreo activo sistematizado para evitar reinfectación. Otras medidas: tamizaje de sangre, fibrado aleatorio de sangre para evitar transmisión transfusional, tamizaje y tratamiento de estancias, detectar y tratar madres infectadas para prevenir la transmisión congénita y tratar neonatos infectados. La educación sanitaria sobre la identificación del vector y medidas domésticas. Tenemos la parte de distribución y carga de la enfermedad. La enfermedad es endémica en la gran parte de América Latina, alrededor de 21 países según la OPS o la OMS. La migración internacional ha llevado a casos a países no endémicos como Estados Unidos, Europa y etc., donde la transmisión vectorial es rara, pero existe un riesgo por donación de sangre, trasplante y transmisión congénita. Estimaciones recientes, análisis globales publicados en la literatura científica muestran que el número de casos y la mortalidad por Chagas ha disminuido
en las últimas décadas gracias a programas de control arterial y considerado, pero la enfermedad sigue siendo una carga importante en América Latina. Centenares de miles de nuevos casos y miles de muertes anuales según estudios recientes. Impacto sanitario y social. Es una enfermedad desatendida ligada a la pobreza y condiciones de vivienda precarias. Afecta la productividad, genera costos médicos a largo plazo, cardiopatía crónica, digestiva, todo lo que estuvimos nombrando anteriormente, y carga psicológica en las comunidades. Los programas de control requieren coordinación presencial, salud pública, vivienda y educación. Investigación y novedades. Investigación en mejora de tratamientos, nuevas pautas de lo que son los medicamentos, combinaciones de fármacos nuevos, vacunas experimentales y control genómico. También hay estudios sobre la expansión de rango de especies vectoriales por cambio climático. Recomendaciones prácticas: encontrar los bichos en una casa, no las aplaste con la mano, las S pueden contraer parásitos. Identificar y, si es posible, guardar un ejemplar en el frasco cerrado para personal de salud, tecnología lo identifica. Contactar el servicio de salud local para el control vectorial y asesoramiento en Argentina. Hay programas provinciales y nacionales. Mejora el secado de la pared de techos y llanuras. Evita acumulación de ropa o materiales de los que se escondan. Acá nosotros, por ejemplo, creo que no sé si en la mayoría de Chaco, pero nosotros acá en Chaco existen dos tipos de chuca. La doméstica tiene el abdomen borde café oscuro y café claro, vive cerca del hombre, tiende a gallinas y corrales, se alimenta de las noches y es más peligrosa. La bichuca silvestre tiene el abdomen con bordes rojos y negros, están presentes en toda la región y se alimentan de animales silvestres que salen de día a alimentarse. Acá vemos otro tipo de especie, ¿sí? Que esta le llaman la bichuca patuda, o también la picuda. Bajo su cabecita tiene un pico largo con el solpito. Consulta que acá me van entendiendo, así puedo pasar a la otra parte. ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Preguntas? Buenas noches, comisario Cobana, ¿cómo está usted? Recién lo veo, recién lo estoy viendo. Hola, ¿cómo está Mariano? Buenas noches a todos. Buenas noches, ¿cómo está? Escuchar usted, Urso. Gracias, gracias. Placer que esté con nosotros compartiendo otra clase. Bien, acá tenemos la otra parte. Esto fue lo que se me ocurrió agregar a lo último por un pequeño tema de identificación más que nada. ¿Sí? Por el tema que también uno por ahí se preocupa o bien recurre al médico sin querer, y va y le dice, me picó una bichuca, y cuando la bichuca no es justamente lo que le picó. Ya les voy a explicar por qué. Esta es la famosa chinche besucona, o bien la famosa pinchuca. ¿Sí? Acá tenemos tres especies más, ¿sí? La Rhodio prolixus, ¿sí? Que es la que es del ámbito domiciliario. La Triatoma, a ver, baja un poquito, ahí está. La Triatoma maculata, domiciliario. Y tenemos la otra, que me cuesta bastante la pronunciación, pero es la silvestre. Y la diferencia es en el veteado, de izquierda a derecha, obviamente. ¿Sí? El veteado que tiene esta, ¿sí? Las que son pelidomiciliarios o las que migran más, notamos una pequeña porción de sus alas transparentes por encima de su espalda, en la cual la otra no se logra notar. Podemos visualizar también la del medio, que es peridomiciliario, tiene la particularidad que, como les dije, tienen en su abdomen, ¿sí? Acá de este costado, sí se ve el curso de una penita, pero se ve. Esta parte de un color medio marrón veteado, ¿sí? Y también podemos, la que es silvestre, observar que es gris, ¿sí? Un color más, digamos,
cabeza las diferentes terminalidades que tienen. Y ustedes seguramente preguntarán, ¿por qué esta tiene, por ejemplo, las antenas finas hacia atrás y estas dos hacia adelante? Bien, como son animalitos, insectos hematófagos, lo que hacen es tratar de encontrar calor corporal, ¿sí?, mediante sensores, que son sus pequeñas antenitas, para esto poder picar, ¿sí?, y succionar sangre. ¿Se entiende? Por eso tienen diferentes, si ustedes observan, estas dos, por ejemplo, son más gruesas que ambas de esta. Esta es más fina porque no necesita, ¿sí?, valerse tanto de sus sensores, sino más bien ya está ensamblado a su pequeño sentido de olfato, literalmente. Pero acá, por ejemplo, la podemos identificar como pico recto para succionar sangre, ojos saltones, cabeza alargada con aletas. Como dijimos, son hematófagos, se alimentan de sangre. ¿Cómo identificarlo? Tiene de 6 patas aproximadamente, mide 3 centímetros en total. Son de color marrón principalmente, ¿sí?, un marrón claro. Como dijimos, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? No lo aplastes porque puedes contagiarte del Chagas. Cubrirlo, ¿sí?, o llamar, disculpen, al servicio de lo que es toxicología en esta parte, ¿sí? Después tenemos las que son las chinches fictófagas. Ahora vemos, estas son las famosas chinches gauchas que le dicen. Tenemos de izquierda a derecha, vamos a mirar primero, de izquierda a derecha y obviamente de izquierda a derecha. La primera, ¿sí?, se le llama la chinche de la alfalfa. La segunda se le llama la chinche de los cuernos, la chinche cornuda, literalmente, aunque suene feo. Acá tenemos lo que se le llama alquiche, ¿sí?, la alquiche chico, ¿sí?, o la chinche voladora, entre comillas. Y después tenemos la pequeña chinche verde. Esta la encontramos en todos los ambientes, ¿sí? La encontramos en las flores, las plantas. Normalmente nosotros vamos pasando por ejemplo, ahora en el verano, se suelen juntar mucho en el mango. No sé si conocen la planta del mango. Igual que, por ejemplo, los que son árboles como el ficus. No sé si también lo conocen. Bueno, normalmente al ser los animalitos de estos insectos fitófagos se alimentan de plantas, ¿sí? No pican, no toman sangre, no son hematófagos como los otros. Son pequeñas diferencias, ¿lo ven bien? Sí, Mariano, se ve excelente. Bien. Diferencias nuevamente, ¿sí? Sus cabezas son redondas y pequeñitas. ¿Se alcanzan a ver? Esto indica que no son tóxicas, pero dependen de una toxina. Bueno, si les sigo contando, ya seguimos mostrando la otra parte. Dependen de una toxina que es bastante molesta, vamos a decirlo así. Acá tenemos una toma fotográfica en el pasto. Vemos que son de cabezas pequeñitas. Su mecanismo de defensa sería muy doloroso. ¿Cómo? Su mecanismo de defensa muy dolorosos. Claro. Acá tenemos las famosas chinche negra o chinche pompuda o cornuda, como le llaman, por esto. Si ustedes observan acá, tienen como unas púas a los costados. Esto sí pincha, pero no transmiten ningún tipo de enfermedad. Acá tenemos la otra chinche, también se le conoce como la chinche real. Se les llama chinche real, entre comillas, por esta forma que tiene. Cosa que está totalmente desalineado con lo que se dice, pero es justamente por esto. Chinche marrón, no tiene otro significado. ¿Las chinches tienen chagas? Respuesta breve, no. Las chinches verdes, marrones o grises comunes, las que suelen encontrarse en jardines o casas, no transmiten el chagas. La enfermedad solo la transmiten ciertos insectos llamados vinchucas o chinche besucona. El olor fuerte de las chinches en general proviene de sustancias químicas defensivas que liberan para ahuyentar depredadores o cuando se sienten amenazadas. Acá, por ejemplo, le volví a poner
¿sí? Para compartirles después el material, el tema del Chagas. Y pasamos ahora a lo que es el olor fuerte en la chinche. Muchas especies de chinches, incluidas las verdes, marrones, como se ven en las plantas, tienen glándulas odoríferas. Estas glándulas liberan un líquido con olor penetrante, descritos como dulce pero desagradable, para defenderse de depredadores o cuando son aplastadas. El olor es más notorio cuando hay una infestación grande, porque la concentración de la sustancia aumenta en el ambiente. En chinche de cama, este olor también puede servir como pista para detectar su presencia en casas infestadas. Diferencia clave: tipo de chinche, alimentación, transmite el chaga, olor característico. 1. La vinchuca. Toma sangre humana y animal, sí está infectada con el Trichomanosa cruzi, no tan fuerte, no tiene olor, más asociado a su hábitat. Chinche verde o marrón de jardín. Come savia de plantas, no transmite el chaga y sí tiene un olor fuerte defensivo. Chinche de cama, sí toma sangre humana, pero no transmite el chagas. Sí olor dulce y desagradable. En Chaco, Argentina, es importante distinguir entre las vinchucas y las chinches comunes. Si ves insectos con olor fuerte en plantas o paredes, probablemente sean chinches pictófagas inofensivas respecto al chaga. Bien, ¿me entendieron hasta acá? Sí, Mariano, fuerte y claro. Estos pequeños insectos no hacen mucho. Normalmente a los gatos les puede dar alergia, ¿sí? O hay que por ahí se topan los gatos, y que tenga gatos, que le gusten los gatos, los gatitos, los michis, vamos a decirle. Mejor me voy a callar porque cada vez se pone peor. Lo que tiene estas sustancias que le dan alergias, le hacen estornudar a los gatos. Al perro no tanto, pero a los gatos sí le da mucha alergia. Es porque son sensibles a los olores fuertes. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Parece que no. Bien. Yo voy a dar paso al instructor Durén para que tome su presentación. Gracias, Mariano. Les agradezco a todos que han escuchado mi clase, espero que les haya servido la información. Bien. Todo tuyo, Jorge. Gracias, Mariano. Me aguarda un instante, ya le comparto el material. Ahí está. Un instante nomás porque mi internet por ahí es medio lento. A ver si ya comparto el material. Bien. Como me he presentado, chicos, mi nombre es Duré Jorge, instructor en primeros auxilios para personal de Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas. Hoy, como ya ha comenzado el seminario de antipicadura de vinchucas sobre el mal de Chagas, el instructor Mariano Morales. Vamos a profundizar un poco sobre esto, una introducción. Bien, la palabra vinchuca significa el que se deja caer. Es un insecto que vive preferentemente en zonas rurales, es posible hallarlo en el 70% del territorio nacional, en las regiones de clima cálido y seco. Se encuentran en lugares próximos al domicilio como gallineros, corrales, depósitos. Este parásito es un visitante nocturno muy peligroso para el hombre, ya que puede transmitir el temido mal de Chagas, el cual será analizado y explicado en esta parte en su ciclo evolutivo, forma de contagio, síntomas, tratamiento, profilaxis para evitar la transmisión de la enfermedad. Morfología. La vinchuca es un insecto hematófago que se alimenta de sangre, presenta diferentes formas de acuerdo a la etapa de crecimiento en que se encuentre. Va de 2 milímetros a 2 centímetros en su estado adulto. Es de color pardo con un reborde de bandas transversales que se alternan en colores pardos y claros. La cabeza es de forma afinada con 2 ligeras protuberancias en los ojos. Tiene 6 patas y un par de antenas. Su cuerpo es chato, pero cuando se alimenta su abdomen se hincha y se levantan sus alas
para que normalmente se hinchan sus alas y se levantan sus alas para la que normalmente están plegadas. El mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido por un insecto conocido como la vinchuca. Afecta a los animales de sangre caliente y a personas. Su nombre se debe al brasileño Carlos R.J. Chagas, quien descubrió el parásito e inició el trabajo descriptivo de los aspectos clínicos de la enfermedad. El mal de Chagas también es conocido como Trypanosomiasis americana. Hay una sola especie de vinchuca que convive habitualmente con el hombre en el interior de las viviendas y se alimenta con su sangre. Es el Triatoma infestans, llamada vulgarmente como chinche gaucha, vinchuca negra o simplemente vinchuca. Esta enfermedad afecta la estructura de las células musculares, dañándolas en forma irreversibles. El mal de Chagas tiene dos fases: la aguda y la crónica. La primera puede presentarse sin síntomas o con síntomas muy leves. Los síntomas de la fase aguda pueden ser inflamación y enrojecimiento del sitio de la infección. Luego puede seguir con la inflamación de un ojo o de los ganglios linfáticos que drenan el área de la picadura. A medida que el parásito se disemina partiendo del sitio de la inoculación, el paciente presenta fiebre, malestar general e inflamación generalizada en los ganglios linfáticos. Asimismo, el hígado y el vaso pueden aumentar de tamaño. La enfermedad disminuye su intensidad después de la fase aguda y puede volverse crónica sin manifestar síntomas posteriores durante muchos años. Cuando los síntomas finalmente se hacen presentes, aparecen como cardiopatía y trastornos digestivos. Los pacientes pueden presentar insuficiencia cardíaca congestiva y el primer síntoma de trastorno digestivo puede ser la dificultad para deglutir, que puede llevar a la desnutrición. Los pacientes que presentan infección parasitaria de colon pueden experimentar dolor abdominal y estreñimiento. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Bien. Generalmente pasa desapercibida porque no muestra síntomas o exhibe solo signos y síntomas leves que no son exclusivos de la enfermedad de Chagas. Ahí podemos ver una toma fotográfica de una vinchuca afectada picando a una persona. Los síntomas que nota el paciente pueden incluir fiebre, fatiga, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, sarpullido, pérdida de apetito, diarrea y vómito. Los signos detectados en el examen físico pueden incluir agrandamiento leve del hígado o el vaso, inflamación de los ganglios e inflamación local. Un chagoma es un lugar donde el parásito entró en el cuerpo. El marcador más reconocido de la enfermedad del Chagas aguda, se conoce como el signo de Rumania, que incluye inflamación del párpado en el lado de la cara cerca de la herida dejada por la picadura o donde fueron depositados las heces del insecto o se registraron accidentalmente en el ojo. Es importante destacar que todos los infectados desarrollan estas alteraciones, en general menos de la mitad, y no hay forma de prevenirlas si la enfermedad está en la fase crónica. Mecanismo de transmisión: por deyección de triatominos. La forma más frecuente de infección es cuando una vinchuca infectada pica e inmediatamente defeca sobre la piel de la persona, depositando ahí los parásitos que estaban en su intestino. Estos atraviesan la piel y pasan a la sangre del individuo. Por la placenta, lo que determina la infección congénita. Una madre infectada puede transmitir los T. cruzi circulares en la sangre durante la segunda mitad de la gestación, por transfusiones sanguíneas, lo que constituye un peligro real, puesto que el T. cruzi mantiene su vitalidad en los bancos de sangre, a pesar de la temperatura del refrigerador hasta por 2 meses. Por trasplante de órganos se ha descrito
por trasplante renal, sobre todo en receptores que sean seronegativos por enfermedades de Chagas, los cuales se le implanta un riñón infectado por T. cruzi, por la manipulación de sangre de animales infectados, como ocurre en las infecciones accidentales que se producen en los laboratorios experimentales que trabajan en la enfermedad de Chagas, o en los individuos que cuidan animales salvajes o semidomésticos o infectados. Bien, periodo de infección. Existen 3 periodos de infección en la enfermedad de Chagas. Cada fase tiene síntomas diferentes. Periodo agudo. Vamos con el periodo agudo. Los síntomas agudos solo ocurren en aproximadamente 1% de los casos. El síntoma más reconocido de la infección de Chaga aguda es el signo de Romaña o la hinchazón de un ojo, como dijimos anteriormente. También puede ser fatiga, fiebre, expansión del hígado o vaso e hinchazón de los nódulos linfáticos. En general, los síntomas persisten por 4 o 8 semanas y luego desaparecen incluso sin tratamiento. Periodo agudo. Dentro de este periodo pueden distinguir a chagoma de inoculación, habitualmente se produce en la cara o en la piel periorbitaria conjuntival, signo de Romaña. B. Compromiso visceral, se presenta como un cuadro grave caracterizado por fiebre y diarrea. Periodo indeterminado o latente. Esto comienza de 8 a 10 semanas después de la infección. Es una fase de sintomático y durante su latencia se puede volver crónica. Cuando los síntomas nuevamente se hacen presentes, aparecen como enfermedad cardíaca y trastornos digestivos. Periodo crónico. De 10 a 20 años después de la infección inicial se puede presentar síntomas más graves, como por ejemplo problemas cardíacos, incluyendo la expansión del corazón, alteración del ritmo o frecuencia cardíaca, falta coronaria, expansión del conducto digestivo, que resultan en estreñimiento agudo y disfagia. A. Cardiopatía chagásica crónica, compromiso cardíaco. B. Forma digestiva, trastorno del tubo digestivo que produce megaesófago y megacolon. Área inflamada y enrojecida en el lugar de la picadura, agrandamiento de los ganglios linfáticos, inflamación del ojo, que es la parte de Rumania, prixeria, arritmia, taquicardia y disfagia. Diagnóstico: el examen físico puede confirmar los signos y síntomas y mostrar señales de insuficiencia cardíaca en forma crónica. El parasitológico directo: frotis de sangre periférico, muestra tripanosomas móviles en la forma aguda. El parasitológico indirecto: ELISA-IFI, pesquisa anticuerpos infectados chagásicos. Tratamiento: es más eficaz cuando se administra en fase aguda. Las drogas más usadas son el bendinazol y nifurtimox. Una vez que la enfermedad ha progresado a fase posterior, no existe medicamento eficaz, pero sí existen tratamientos para las afecciones cardíacas y digestivas. No existe una vacuna o tratamiento eficiente, sigue en etapa de experimentación. Profilaxis: evitar dormir en casas de paja, barro o adobe, eliminación de insecto vector como medida fundamental, mejoramiento de vivienda campesina, utilizar insecticida para la eliminación de insectos y reducir el riesgo de transmisión. Los más utilizados son los organoclorinados y organofosforados. Inspección en los suministros de sangre provenientes de zonas donde es más frecuente encontrar el T. cruzi. Primeros auxilios. Esto es un primer auxilio como medida ante picaduras de insectos. Todos los animales están condicionados a diferentes estímulos en busca de alimentos, reproducción, supervivencia y a no ser depredadores por otros, creando estrategias como el mimetismo con la naturaleza a su alrededor. Las picaduras y mordeduras se consideran como lesiones que inicialmente afectan el tejido blando
pero que según la evolución y la respuesta orgánica de cada individuo pueden afectar a todos los sistemas, incluso causar la muerte si la atención no es rápida y adecuada, especialmente en personas que sufren reacciones alérgicas graves. La picadura de la vinchuca también puede generar reacciones alérgicas. Las picaduras son pequeñas heridas punzantes producidas principalmente por insectos, artrópodos y animales marinos, a través de las cuales inyectan sustancias tóxicas que actúan localmente y en forma sistemática en todo el cuerpo, de acuerdo con la clase de agente causante, la cantidad de tóxico y la respuesta orgánica. Atención general, tranquilizar a la persona, proporcionar el reposo. Si, por ejemplo, esto es generalizado, ya le aclaro, no hay un primer auxilio exacto sobre lo que es el mal de Chagas. Si hay un aguijón, por ejemplo, que penetró de una abeja, se quita, por darle un ejemplo. Utilice para ello el borde de una navaja, una tarjeta plástica y aplique compresa de agua fría sobre el área afectada para reducir la inflamación y disminuir el dolor y la absorción del veneno. Si dispone de equipo de succión para animales ponzoñosos, alacrán, araña, serpiente, aspire varias veces. En este caso no se realiza ese equipo, únicamente se hace una limpieza generalizada donde fue la picadura, una limpieza generalizada, un pequeño vendaje compresivo y se traslada a la persona directamente al centro asistencial. Si sabemos que nos picó una vinchuca, hacemos una limpieza generalizada. Si nos picó recién, hacemos una limpieza generalizada en la zona afectada. Hacemos, si es la mano, brazo, un pequeño vendaje compresivo y trasladamos directamente al centro asistencial para realizar los exámenes pertinentes. Y si podemos llevar el insecto, llevamos el insecto en un frasco y decimos, no picó una vinchuca. Eso es lo que debemos generalizar ante lo que es los primeros auxilios. Mariano, ¿querés agregar algo? Un instante. El método más factible contra estos pequeños insectos de la prevención. Como dijo el doctor Jorge, no hay un tratamiento específico de una enfermedad que no tiene cura. ¿Sí? Tiene un tratamiento. ¿Sí? Cura y tratamiento son dos cosas diferentes. Pero, ¿sí?, lo que nosotros tenemos que hacer es el método preventivo. Prevenir este tipo de insectos. ¿Sí? La buena higiene del hogar, la buena higiene de nosotros, literalmente buena higiene, es no acumular cosas, no tratar de, o bueno, no es factible, pero tenemos que tratar de evitar lo que son techos de paja, lumbres y demás. También un lugar donde haya hornos de barro, esos hornos donde se cocinan, techos de paja que podemos ver en el campo o en alguna casa, tenemos que tratar de evitarlo o bien fumigarlos. Entonces el insecto no se anida, no se queda ahí. El otro día, por ejemplo, a mí me pasó, los corrales de gallinero también, gallineros precarios. Jorge, ¿te acuerdas del video que te pasó el otro día? Ah, sí, el de la araña. A mí me pasó, por ejemplo, estaba agarrando un balde, juntando agua, no me acuerdo para hacer qué cosa, y no me di cuenta de que había una araña del rincón en el balde. Y el que conoce, el que hizo, por ejemplo, todo lo que es aracnidismo, se da cuenta que la araña del rincón es una de las más venenosas que tenemos acá. Y me di cuenta porque se movió, nada más. Porque el color que tiene se camufla exactamente con cualquier entorno prácticamente. No son agresivas, pero si se las molesta, sí, pican. Y ahí me iba a estar un buen problema. Y no me di cuenta. Estaba en un balde. Estaba cerca de la manija del balde y no me di cuenta cuando se movió y me quedé duro, agarré el teléfono, le filmé y le mandé al instructor de orella para mostrarle cómo uno sin darse cuenta puede ser picado por ya sea una araña, vinchuca, alacrán. La forma más factible de prevenir estos tipos de animalitos es la limpieza. Lo que es la vinchuca también en caja de ropa, justamente también se verifica lo que es más en la zona del norte, acá de Chaco tenemos la zona del norte donde yo estoy,
lo que es el impenetrable, el inicio del impenetrable, también está el programa nacional de justamente del mal de Chagas. Pasaron por acá por el departamento donde pretendo servicio, se hizo la fumigación correspondiente porque justamente más se me ocurrió la idea justamente de esto, de un instructor moral, ¿por qué? Fuimos a un kiosco acá en el paraje donde estoy, fuimos al kiosco a comprar con mi compañera, fuimos a comprar la comida, la cena, mi hija, justamente mi compañera de trabajo, la agente de policía, fuimos a comprar la comida para la cena y en el kiosco encontramos una vinchuca. Ella misma la identificó y me dice, mira papá, me dice que hay una vinchuca. Este no que transmite el Chagas. Y al otro día pasaron el personal de la municipalidad haciendo la fumigación correspondiente. Pedimos la fumigación del tratamiento, nos hicieron la fumigación y justamente le hablé al instructor Morales que justamente se aparece en esta época del año a Vinchuca para poder hacer este pequeño seminario. Hay que tener en cuenta que también en niños, adolescentes y jóvenes que reciben a tiempo el tratamiento, ellos sí pueden curarse. Nosotros los adultos ya no. Por ejemplo, en todos los centros que es centro de salud y municipios, si encontramos una vinchuca en nuestro domicilio, podemos solicitar la fumigación totalmente gratis. Eso también para tener en cuenta. Todo lo que con un simple análisis de sangre podemos descubrir si tenemos o no el mal de Chagas. Sí, instructor, disculpa Mariano que te haya No, justamente está bien, ahí te corté. disculpe, voy a hacer el último aporte. Sí, La persona que tiene mal de Chagas no puede donar ni tejidos, ni órganos, ni sangre, nada. Porque el parásito ya está esparcido dentro del torrente sanguíneo, ¿sí? Está por todo el cuerpo. Para que más o menos tengan conocimiento, ¿sí? Por eso justamente es mejor prevenir que curar, porque no se lo puede curar, se lo trata pero no se cura. Y en el menor de los casos, ¿sí? Se puede eliminar, como le dijo, cuando son chicos. En el adulto es muy difícil eliminarlo y prácticamente imposible. Las personas que normalmente tienen Chagas, habrán notado, alguien tiene acá pariente del campo, no de que hace trabajos rurales, parientes del campo, que viven del campo, son del campo. Y normalmente la mayoría, sin darse cuenta, tienen Chagas y son asintomáticos, no lo padecen. Hasta después de grande que tienen problemas de corazón o de alguna cosa que indican que hay la infección del Chagas dentro del paciente, pero ya es prolongado, lo tiene hace mucho tiempo. ¿Entiendes? sí, de 10 a 20 años, como estuve leyendo, de 10 a 20 años ya es crónico y ya no hay un medicamento para el tratamiento del Chagas. Le dejo el número telefónico para a nivel nacional, que es el 011 4379 9193 para comunicarse a nivel nacional sobre el mal de Chagas. Este es el Programa Nacional del Ministerio de Salud de la Nación. Es un folleto del Ministerio de Salud. Lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Lo voy a sacar que me dejaron para que sepan. Vuelvo a repetir, para evitar el mal de Chagas hay que mantener ordenada la casa, depósitos de corrales, gallineros, mejorar la vivienda, por ejemplo tapando grietas y huecos de paredes, alisando los techos, pintándola, construir corrales, gallineros lejos de la vivienda, los animales como perros, gatos, etcétera. Deben dormir fuera de la vivienda, no deben dormir dentro de la vivienda, si más estamos en unos entornos rurales donde este pequeño animalito, pequeño insecto vive. Justamente es un animal nocturno, de hora nocturna, sale de hora de noche a alimentarse y justamente puede picar a los animales. No todas las vinchucas están infectadas con el parásito del mal de Chagas. Pero si vemos una, hay que prevenir, solicitar la fumigación y fumigar. Es totalmente gratuito. La campaña se inició ahora hace varios días. Y como casi nadie toca este tipo ¿cómo es? De enfermedades o de prevención, decidimos hacerlo con el instructor Morales para que tengan conocimiento sobre sobre esta enfermedad. Así que
Otra forma de transmisión, por ejemplo, también como le dije, cuando la persona asintomática, como decía el instructor Morales, por ahí mujeres asintomáticas transmiten en el embarazo a los niños a través del flujo sanguíneo. Existen otras varias formas de transmisión, las transfusiones de sangre, por ejemplo, trasplantes de riñones, infectados con el Trypanosoma cruzi, que es el parásito. Son muy pocos los frecuentes acá en Argentina, gracias al control que realizan el gobierno nacional, gobierno y municipios, centros de salud. Gracias a eso y del Ministerio de Salud de la Nación con los correspondientes ministerios de salud provinciales, gracias a eso hay muy poco personas con el mal de Chagas, por lo menos detectadas. Como dice el instructor Morales, hay veces que pasan 10, 15 años y son asintomáticos y no aparece ningún tipo de presencia de los síntomas clásicos del mal de Chagas, que son vómitos, dolor de cabeza, fiebre, hinchazón en los ojos, dolor musculares, dolor abdominal, la parte digestivo, el hígado se hincha, agrandamiento de los vasos. Todo ese tipo de información es lindo saberlo, por eso justamente decidimos dar este pequeño seminario donde damos este tipo de información generalizado justamente y el aporte del instructor Morales muy buena. Mariano, te felicito la verdad, muy buen aporte que hiciste. Y bien, en nuestro pequeño conocimiento que dictamos, así que el que quiera el certificado me escribe al privado y se lo estaremos emitiendo mañana. Ahí ya le voy a dejar también, como siempre, el alias para aquellos que quieran la certificación. Este seminario siempre queda grabado, va a quedar en el canal de YouTube nuestro, que es Azul, tu canal de capacitaciones, donde lo pueden volver a ver al seminario y escucharlo. Así que no sé si no tenés otra cosa que agregar, Mariano. Vamos dando por finalizada la clase de hoy, este pequeño seminario. Sí, perfecto. Gracias a vos, Jorge, por siempre dejarme participar. Y como siempre le digo, gracias a los chicos que se unen, a pesar de ser domingo, a pesar de que pueden estar haciendo otra cosa, mirando tele, lo que sea, pero están pacientes en aprender, en tener en cuenta el conocimiento, ¿sí? Porque no todos saben qué hacer o cómo actuar ante ciertas circunstancias. Lo mismo pasa con el tema de los ofidios, alacranes, arañas, ¿sí? Todos salen a correr, o en el caso de las víboras, ¿sí? Gerarda Cruz, o la Curuzcuzú, o el yunque, tienden a querer poner torniquete, chupa herida, no, eso no se hace, ¿sí? Únicamente en las películas. Cascabel, la famosa cascabel. Quizás hacemos otro en la semana sobre lo que es ofidios venenosos. ¿Te parece, Mariano? Perfecto, Sobre sí, la sí, sí. identificación, prevención y los primeros auxilios. Perfecto, me parece perfecto, porque es un tema muy bueno saber la prevención, cómo actuar y qué hacer ante esos casos. Porque no todos lo saben y normalmente actúan mal. Y el actuar mal nos convierte a nosotros en víctimas y a la víctima en prácticamente, no el 99%, pero en la mayoría de los casos, en lamentablemente un fallecido. Por ejemplo, agregando sobre la parte de ofidios, Chaco, por ejemplo, no tiene laboratorio que produce sueros antiofídicos y únicamente en Corrientes, la Corrientes capital, hay un laboratorio que produce los sueros antiofídicos. Ante una mordedura de un ofidio, ocurrió en el gobierno pasado provincial a la ministra de Salud, en el Impenetrable, en la zona de Miraflores, un poco más adelante, uno de los pueblos, fue mordida por una yarará. Tuvieron que trasladarla de urgencia, estaba casi a 700 kilómetros de Corrientes Capital, se la trasladó de emergencia hasta Corrientes Capital para que le coloquen el suero antiofídico. Un suero antiofídico está valiendo arriba de los 300.000 pesos y únicamente dura entre 6 a 8 meses bajo refrigeración. Después es inútil, no sirve. Entonces por eso justamente no invierten en ese tipo de medicamentos y bueno, sucede hasta que sucede. Todo lindo cuando no sucede, pero cuando sucede hay que saber de primer auxilio, qué hacer, qué no hacer. Por ejemplo, yo estuve hablando una vuelta con una enfermera
universitaria. Estábamos hablando sobre los ofidios. Yo no soy enfermero, soy únicamente instructor en la parte de primer auxilio, instructor en animales ponzoñosos y en ofidio también. Estamos disertando sobre la parte de la picadura, la mordedura de ofidios, porque la víbora no pica, la víbora muerde, los ofidios muerden. Sobre de Yarará y me comentaba, me dice, sí, acá en el paraje hubo una mordedura de Yarará. ¿Y usted qué hizo? Le digo, no, y vino, me habló, le puse un inyectable, déjenme acordar el medicamento. Ahora no. Epinefrina. Exactamente, gracias Mariano. Coloqué ese inyectable que informó el instructor Morales y lo trasladé al hospital de acá cercano, que queda unos 20 kilómetros. Lo trasladé al hospital de Juan José Castelli. Le digo, no, la va a terminar matando usted misma. No se coloca ningún tipo de medicamento. Se hace unos pequeños, en primer auxilio ante mordedura de ofidio, se hace unas pequeñas se limpia, por ejemplo, la herida, etcétera, se hace un pequeño vendaje compresivo ya porque la herida ya justamente ya está infectada por el veneno y se le da, después le vamos a dar la clase, no quiero adelantar, realiza los primeros auxilios, se tranquiliza la persona y se lo traslada. Únicamente dentro en el hospital, el médico facultativo se hace un análisis de sangre cuando llega al nosocomio local, análisis de sangre, se sabe qué tipo de ofidio le mordió a través del análisis de sangre y recién se le coloca el suero antiofídico, porque tampoco me mordió una yarará y decía que era una cascabel, por ejemplo, y te ponen el suero antiofídico de la yarará, o puede ser una del yunque o la de la cruz, que son totalmente diferentes los sueros antiofídicos. Por ejemplo, me mordió una yarará, viene el médico, te pone el suero antiofídico, la del yunque, y era justamente una de la cruz, te termina matando. Por eso justamente se hace preventivamente el análisis de sangre para saber efectivamente qué tipo de ofidio fue que produjo la lesión a la víctima y recién ahí se le coloca el suero antiofídico a 2 dosis. Lo que puede generar el suero antiofídico es producirse alergias. Por ejemplo, se genera el suero antiofídico por los anticuerpos de los caballos y de las cabras. Podemos generar una alergia, puede haber, colocarnos en el suero antiofídico, nos acercamos a un cabrito, una cabra, podemos llegar a tener alergia al acercarnos a esos tipos de animales, a un caballo, por ejemplo, también porque se produce con los anticuerpos de esos animales, como modo de adelanto. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado la clase, no se olviden de seguir en nuestro canal de YouTube. Y ni bien finalizamos la clase, voy a pasar el enlace subido al canal de YouTube. Así que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Como siempre, gracias a Armando, Paola que se unieron ahora, nuevos cursantes. Espero que les haya gustado, Mario también. Florencia, gracias por conectarte. José Luis también. Y que tengan muy buen comienzo de semana. Muchísimas gracias por estar presentes a todos. Muchas gracias chicos, que tengan un excelente feriado. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los esperamos en la próxima clase. Que tengan buenas noches y buen descanso.